estudios y, por ejemplo, para las fuerzas de trabajo de Estados Unidos en servicios preventivos de salud y para el Colegio Real de Médicos de Londres no hay ninguna, digamos, información o no hay ningún respaldo científico que avale hacer estudios en población abierta para buscar hipotiroidismo, con lo que todos estamos de acuerdo con esto. Hay situaciones muy específicas en las cuales hay que hacer estudios de función tiroidea. Esas situaciones específicas son la presencia de enfermedades autoinmunes en los pacientes o antecedentes familiares de autoinmunidad tiroidea. Es decir, si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, cuya causa principal desde hace muchos años es autoinmune, tiene alopecia, sobre todo alopecia areata, anemia, trastornos cardíacos. En cuanto a síntomas, cambios en la textura de la piel, sobre todo piel más gruesa, piel más seca, insuficiencia cardíaca congestiva, estreñimiento, trastornos mentales como demencia, enfermedades autoinmunes nuevamente como diabetes tipo 1, dismenorrea, hipercolesterolemia, o sea, dilipidemias, pero en general hipercolesterolemia con LDL muy elevado, hipertensión arterial, astenia, fatiga en cuanto a síntomas, intervalo QT prolongado, miopatías, vitiligo, ganancia de peso inexplicado. Bueno, en todas esas condiciones, pues, es muy recomendable hacer un perfil tiroideo o al menos una TSH para evaluar la función tiroidea de nuestro paciente. La clasificación de las enfermedades tiroideas es una clasificación que tiene que ver con un orden jerárquico, no con un orden jerárquico que quiere decir para saber dónde está presente el problema. Si ustedes escuchan primario, el problema está en la glándula, que es la encargada de producir, por ejemplo, en este caso sería en la tiroides. Si ustedes escuchan secundario, quiere decir que el problema está en hipófisis. Si escuchan terciario, el problema está en hipotálamo, pero si simplemente escuchan un problema central, quiere decir que ya sea que esté en hipófisis o en hipotálamo, pero está a nivel cerebral y no está en la glándula. Podemos hablar también de trastornos que sean transitorios o permanentes. La mayoría de las enfermedades tiroideas, sobre todo el hipotiroidismo, va a ser permanente y solo en casos muy contados puede ser transitorio, pero también es otra forma de clasificarlo, de saber lo que vamos a esperar de esta patología. En cuanto a las causas, la principal pues es la tiroiditis de Hashimoto. También otro tipo de tiroiditis que no son la de Hashimoto, como la tiroiditis subaguda, la tiroiditis silente, tienen fases hipotiroideas, entonces también esa puede ser una causa de hipotiroidismo, que el paciente esté en la fase hipotiroidea de una tiroiditis. La deficiencia de yodo, que hasta hace muchos años era la principal causa, la mayoría de los países ya no la reportan como una causa importante porque en la mayoría de los países se yoda la sal, entonces ahí tenemos, digamos, una fuente, un aporte adecuado de yodo y eso evita que los pacientes tengan deficiencias de yodo cuando viven en zonas de deficiencia, donde no hay alimentos que tengan suficiente aporte de yodo. En cuanto a medicamentos, hay medicamentos que pueden generar hipotiroidismo, como la amiodarona, eso es por la carga tan grande que tiene de yodo en su molécula, litio y obviamente fármacos antitiroideos van a hacer que si no se controlan bien las dosis, el paciente tenga al menos de manera transitoria hipotiroidismo, lo que corrige la dosis. Enfermedades infiltrativas e infecciosas que son menos frecuentes, radioterapia cuello a tórax, la presencia de hipotiroidismo congénito que se puede llevar a deber por malformaciones o por alteración en los genes que ayudan a la formación adecuada de la glándula tiroidea, o puede ser por alteraciones en las enzimas que ayudan a formar hormona tiroidea. El caso es que los niños nacen con el problema. Dentro de otras causas, síndrome poliglandular autoinmune, que es un síndrome ocasionado por una mutación en un gen de regulación inmunológica que se llama gen aire, y ahí podemos obtener alteraciones como hipo o hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, puede haber vitiligo, diabetes tipo 1, falla ovárica prematura. Entonces son muchas glándulas con una alteración de su función por la mutación de un gen único. En cuanto al hipotiroidismo central o secundario, las causas más frecuentes son adenomas de hipófisis, son tumores en hipófisis, pero además
Podemos encontrar apoplejía hipofisaria, que es hemorragia, y después problemas con la circulación. Después de que hay una hemorragia, aumenta la presión en el área de la silla turca, y eso puede generar isquemia secundaria, y todo esto va a llevar a menos formación de hormona tiroidea, porque la TSH deja de producirse en cantidades suficientes. Al no haber TSH en cantidades suficientes, no hay estímulo sobre la célula folicular para producir hormona tiroidea. Entonces aquí el problema está central. Aquí ven una resonancia magnética nuclear ponderada en T1 con medio de contraste o contrastada, y en esta zona, ahí lo puedo poner el apuntador. Bueno, ahí ven, este es un corte sagital, y ven en la silla turca la presencia de una adenoma. Aquí está enorme, es un tumor que ocupa toda la silla turca y tiene lo que llamamos extensión supracelular. Hasta ese nivel, digamos, estaba la silla turca. Aquí debería de estar la hipófisis, pero esto está con la extensión supracelular por arriba de silla turca. Infracelular, como está casi metido en el seno esfenoideo completamente, ¿no? Entonces, esta lesión puede ser la causa de un hipotiroidismo central o secundario. Les decía, otras pueden ser apoplejía, sangrado y después isquemia, que el paciente haya recibido radioterapia de cráneo hace algunos años, porque cuando reciben radioterapia de cráneo, la disminución en la función de las hormonas producidas por hipófisis no se da de manera inmediata, se da por lo general con el paso de los años. Las manifestaciones clínicas, sobre todo las de hipotiroidismo, que son las que nos interesan en este momento, las vemos aquí. Tenemos cabello seco, quebradizo, se pierde, hay madarosis, se pierde la colita de la ceja, tenemos un rostro edematizado, con un edema que es no es depresible, es un poquito duro, podemos tener bocio, aunque no necesariamente tiene que haberlo. Los latidos cardíacos son lentos, hay intolerancia al calor, piel seca, fatiga. Eso es algo muy importante. A los pacientes se les olvidan las cosas, hay trastornos de memoria para aprender cosas nuevas, pero también para recordar cosas que ya sabían. Hay trastornos de memoria, eso es muy común. Puede haber síntomas semejantes a la depresión, a intolerancia al frío, pueden tener dolores musculares o articulares difusos. En la mayoría de las veces las mujeres tienen olihipermenorrea, aunque a veces pudiéramos también tener oligomenorrea, pero lo más común es que haya exceso en el sangrado y en la frecuencia de la menstruación. Obviamente, infertilidad por disminución en los ciclos ovulatorios durante el año. Pues pueden estar menstruando sí con frecuencia, pero no siempre los ciclos van a ser ovulatorios. Ganancia de peso, veíamos estreñimiento también, y uñas quebradizas. Entonces, eso es en general lo que vamos a encontrar en un paciente con hipotiroidismo. Dentro de algunos puntos específicos en lo cardiovascular, vemos disminución del gasto y de la frecuencia cardíaca. Hay incremento en el intervalo QT. Podemos encontrar derrames pericárdicos que incluso pueden hasta condicionar un tamponaje cardíaco. Incremento en la presión arterial diastólica, y podemos ver insuficiencia cardíaca congestiva a consecuencia del hipotiroidismo. En cuanto a lo más característico de piel y anexos, encontramos la piel fría, seca, caída de cabello, edema sin fobia, que es un mixedema, y muchas veces encontramos también disminución de la sudoración, lo que contribuye a una piel pues más seca. Entonces vean aquí, son imágenes características de pacientes que tienen hipotiroidismo. Vean cómo hay edema alrededor de los ojos, edema facial, en general mixedema. Vean los labios, todos los pacientes están gruesos. Vean su cabello como es más seco, es un cabello que no se ve brillante, se ve más bien seco. Y vean cómo aquí la imagen del medio, vean cómo hay madarosis o pérdida de la colita de la ceja, que a lo mejor no está notable en las otras dos imágenes, pero en general vean las facies con edema importante. Bien, en cuanto al sistema nervioso central, podemos ver somnolencia, bradipsiquia, trastornos de la memoria, que es algo muy frecuente. En el sistema nervioso periférico vamos a ver una disminución en los reflejos, en la fuerza de los reflejos tendinosos, pero también es más prolongado el periodo de recuperación de los reflejos tendinosos, es decir, ustedes provocan el reflejo, tienen una respuesta, pero para regresar a la fase o al estado de reposo tarda mucho, regresa muy lentamente
del reflejo. Entonces, eso es un dato muy característico de hipotiroidismo. En cuanto a la esfera gastrointestinal, encontramos estreñimiento, puede haber incluso anemia perniciosa, gastritis atrófica, que no, digamos, no son un cuadro específico del hipotiroidismo, pero pueden asociarse, como veíamos, a otras enfermedades autoinmunes. Y entonces ahí pudiéramos encontrar esto, manifestaciones clínicas en aparato respiratorio, es hipoventilación y en general hay retención de dióxido de carbono, entonces tenemos hipercapnia, pudiéramos ver mayor frecuencia en la apnea del sueño, en aparato reproductor, encontramos en las mujeres hipermenorrea o menorragia, que esto es por mucho lo más frecuente, en algunas mujeres podemos encontrar también oligomenorrea, infertilidad por anovulación, en el caso del hipotiroidismo primario muy grave o muy severo, cuando un paciente tiene un hipotiroidismo primario de mucho tiempo, muy severo, sobre todo de mucho tiempo, la producción de TRH, la TRH estimula no solamente que produzcamos más TSH, la cual estaría pues muy alta si tenemos un hipotiroidismo primario de mucho tiempo, y como ese TRH estimula para la producción de TSH, pero también a lo mejor de manera no tan intensa estimula la producción de prolactina, entonces lo que vamos a ver es hiperprolactinemia. ¿Okay? Bien, y en cuanto a los varones, disminución de la testosterona total con las consecuencias que esto lleva. En cuanto a otros efectos del hipotiroidismo de metabolismo, encontramos disminución en el consumo de oxígeno, disminución en la tolerancia al frío, disminución del apetito, y también podemos encontrar un sodio disminuido. Este sodio disminuido lo encontramos por una dilución del medio interno. En cuanto a colesterol, lo vamos a encontrar elevado, sobre todo colesterol LDL, y eso lo encontramos elevado porque hay una disminución en los receptores, en la translocación de receptores para LDL, por lo tanto va a haber más LDL circulante. La creatinina suele elevarse y la SK se suelen elevar también, aunque no necesariamente impliquen enfermedad renal, sino es por el hipotiroidismo. Bien, entonces, esta es una forma de contrastar. Vamos a ver síntomas principales, qué tan frecuentes son y la comparación de estos síntomas con población abierta sin problemas de hipotiroidismo. Vean cómo lo que está marcado de negro son pacientes que tienen hipotiroidismo, y uno de los síntomas o datos característicos del hipotiroidismo son las alteraciones de los reflejos, sobre todo aquí les ponen el reflejo aquileo. Lo que podemos ver en estos pacientes es que tienen disminución en la intensidad y está prolongada la fase de recuperación del reflejo. Una vez que regrese, digamos, después de que ustedes hacen la percusión sobre el tendón de Aquiles y ven el movimiento del pie y luego regresa muy lentamente, eso, vean cómo está en cerca del 80% de los pacientes con hipotiroidismo, pero solo está en menos del 7% de los pacientes que no tienen la enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de otros datos como la piel seca, que está en igual más del 75% de los casos, pero si lo comparamos con población abierta que no tiene enfermedad tiroidea, vemos que más de la tercera parte de las personas se pueden quejar de piel seca, sin que necesariamente eso significa que tienen hipotiroidismo. Lo mismo para la intolerancia al frío, vean cómo es muy frecuente. Claro, es mucho más frecuente en los pacientes con hipotiroidismo, pero no por eso quiere decir que sea característico, ¿ven? Como incluso personas sanas lo pueden tener, y lo mismo va para todos los síntomas. Pueden presentar personas completamente sanas, tal vez a la exploración física lo que les puede dar la pauta pues es la presencia de alteraciones en los reflejos osteotendinosos, porque es mucho más frecuente y es muy poco frecuente en población que no tiene patología tiroidea. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico del hipotiroidismo? El diagnóstico de hipotiroidismo se hace de esta manera. Si es primario, pues vamos a ver una TSH elevada. Puede considerarse hasta 5 de TSH normal, pero en general de 0.3 a 3 son puntos deseables. Más arriba la TSH pudiera, les digo, ser normal hasta 5 en los pacientes jóvenes y hasta 6 en adultos mayores, y se considera normal. Y ya después de estos niveles, pues si está por arriba de estos niveles, pues ya estamos diciendo que está alta. Y si la T4 libre está por abajo de los rangos, aquí están unos rangos, pero los de T4 libre sí pueden variar mucho dependiendo de la forma en la que se midan. Acuérdense que las hormonas se miden de manera indirecta, entonces pudiera cambiar mucho
el valor, pero finalmente de los rangos que tiene el laboratorio, si está abajo de estos, pues tenemos ya hipotiroidismo primario. Pueden o pueden no hacer anticuerpos, nadie los va a criticar si no piden anticuerpos, porque ya sabemos que la mayor parte de los cuadros de hipotiroidismo van a ser autoinmunes, aunque no todos, pues por eso pudieran no pedir anticuerpos. Y en cuanto al hipotiroidismo secundario, pues aquí lo que tenemos es una TSH que está baja o está inapropiadamente normal, es decir, ustedes tienen una TSH que no reacciona ante la falta de T4 libre y eso no es correcto. Bien, siempre les decía yo que lo más importante del perfil es la TSH en un paciente que está estable. Entonces, pero también había otras causas que pueden elevarnos la TSH que no sea el hipotiroidismo, y ahí entra, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal sin tratamiento, sin sustitución. En el primer trimestre del embarazo puede haber disminución de la TSH sin que haya alteraciones en el resto del perfil tiroideo. Podemos encontrar este mismo cambio en pacientes con anorexia, en el síndrome de tiroideo enfermo, que es una condición donde el paciente está críticamente enfermo por alguna situación, infarto, un policontundido, traumatismo craneoencefálico, cualquier causa, pancreatitis, que les genere un estado de alerta con el riesgo de muerte inminente y condiciones críticas del paciente. Casi siempre son pacientes atendidos en terapia intensiva. Entonces va a haber cambios con una disminución de la TSH, a veces incluso también de la T4 libre, que son cambios adaptativos del cuerpo para sobrevivir a esa situación y que incrementan con el uso de catecolaminas endógenas o exógenas y con el uso de glucocorticoides, ya sea eso se haya liberado por la condición de estrés del paciente que desencadena el síndrome de ese síndrome de tiroideo enfermo, o puede ser que se administren como parte del tratamiento del trastorno grave de su paciente, pero hay que entonces evaluar el estado clínico. Obviamente, si el paciente pues está tranquilamente en consulta y encuentra ese perfil, no es un paciente con un tiroideo enfermo. El paciente con un síndrome de tiroideo enfermo está gravemente enfermo de cualquier otra cosa que no sea la tiroides. Bien, entonces, estas son causas. Ahora, esto es como lo veríamos de una manera más completa, dependiendo del funcionamiento normal. Aquí tenemos hipotálamo, lo que corresponde a hipotálamo, hipófisis anterior y la glándula tiroidea. Vean cómo el paciente con hipotiroidismo primario va a tener TSH elevada y T4 libre baja. Si el problema es secundario, es decir, el problema está aquí en la hipófisis, algo pasó en la hipófisis, entonces su paciente va a tener T4 total o T4 libre bajas, y la TSH puede estar baja, por depende de la cantidad de destrucción de los tirotropos, de las células que producen TSH, o puede estar, de hecho, inapropiadamente normal. ¿Por qué inapropiadamente normal? Porque si yo tengo poca hormona tiroidea, lo normal sería que si mi hipófisis está sana, entonces hubiera una respuesta elevando TSH como ocurre en el hipotiroidismo primario, pero en este caso la TSH no aparece. ¿Por qué no aparece? Pues porque las células del tirotropo encargadas de la producción de TSH sufrieron por alguna causa, ya sea un tumor o alguna otra condición que se hayan encontrado o que se encuentre en hipófisis. Entonces, en esos casos tenemos una elevación de TSH mínima, puede seguir estando abajo o pudiera ser ligeramente normal o ligeramente elevada, pero es inapropiado porque la respuesta tendría que ser mucho más intensa. Entonces, de lo que estamos hablando es de que hay una elevación inapropiada o una TSH normal, pero que está inapropiadamente normal en el contexto de una T4 libre muy bajita. Bien, ¿qué pueden utilizar además para apoyarse en su diagnóstico? Pues tomando en cuenta que la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, que es una causa autoinmune, por mucho la más frecuente de las causas de hipotiroidismo, pues pudiéramos, en algunos casos que tengan duda, mandar anticuerpos antitiroperoxidasa, que van a estar positivos en un 50 o un 80% de los pacientes, son los que permanecen positivos por más tiempo. Los antitiroglobulina también los vemos, pero si ven, los anticuerpos antitiroglobulina suelen tener un poquito más o suelen tener, digamos,
puede haber población abierta sin enfermedad que pueda tener los positivos, entonces no es tan específico. Muchos pacientes que tienen otras patologías y no se saben con enfermedades tiroideas pueden tener anticuerpos antitiroideo positivos y eso no significa que vayan a desarrollar la enfermedad. Lo mismo los pacientes que tienen anticuerpos negativos, antitiroglobulina, no quiere decir que no sea autoinmune la patología, porque vean cómo la tasa de positividad son de 30 a 50% de los casos con anticuerpos antitiroglobulina, entonces no tiene mucho caso, son los de tiroperoxiasa los que nos ayudan más. Una vez que diagnostican el hipotiroidismo, entonces hay que tratarlo. La mayoría de los pacientes, como van a tener enfermedad y el hipotiroidismo por enfermedad de Hashimoto o tiroides de Hashimoto, pues va a ser una condición permanente. Entonces, la mayoría de los pacientes van a requerir tratamiento de por vida. Y la meta de ese tratamiento va a ser mantener al paciente en un estado tiroideo, es decir, con la función tiroidea aparentemente normal. Eso se hace normalizando TSH. Y después hay que disminuir las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes y con el paso del tiempo incluso puede disminuir el bocio, ¿no? La dosis que se utiliza en un adulto se puede dar por kilo de peso, que esto es lo más común, 1.6 microgramos kilo de peso por día. Son microgramos, entonces acuérdense. O también pudiéramos decidir la dosis dependiendo del nivel de la TSH, es decir, si la TSH no está tan elevada, no vamos a utilizar toda esta dosis, sino a lo mejor 25 microgramos al día. Si la TSH anda entre, el autor aquí les pone entre 8 y 12, pues 10 microgramos al día de levotiroxina van a ser suficientes para normalizar, y si tuviera más de 12, utilizaríamos 100 microgramos, aunque hay muchas, digamos, variaciones que podemos tener en cuanto al requerimiento de hormona tiroidea, de la absorción de la misma en el estómago. Entonces, siempre que ustedes inician ya sea que decidan iniciar la hormona tiroidea con la dosis por kilo de peso por día o dependiendo de los niveles de TSH, cualquiera que sea la forma en la que inicien, siempre hay que controlar cómo se encuentra el perfil tiroideo del paciente a las 6 semanas de haber iniciado el tratamiento. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación con una nueva TSH, una T4 libre y decidir las dosis a partir de ahí. Pero siempre hay que calcularlas antes de iniciar el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que son adultos mayores o que tienen patología cardíaca? Acuérdense que las hormonas tiroideas tienen un efecto cronotrópico e inotrópico positivos. Entonces, pueden este inicio de tratamiento en pacientes que han tenido ya mucho tiempo para adaptarse al hipotiroidismo pudiera generar alteraciones cardiovasculares que fomenten el riesgo de arritmias o falla cardíaca. Por lo tanto, en los pacientes que ustedes se conocen con cardiopatía o que son adultos mayores o que ustedes pueden sospechar que tienen algo de compromiso cardíaco, aunque ustedes calculen, por ejemplo, 100 microgramos como dosis final, nunca vamos a usar 100 microgramos de inicio, sino que vamos a empezar con 12.5, máximo 25 microgramos al día y vamos a ir ajustando la dosis, subiendo 12.5 a 25 miligramos cada semana hasta lograr la dosis adecuada, que es la que estábamos o la que habíamos calculado en este paciente. Y esto se debe que, acuérdense, cuando veamos regulación de las hormonas, cuando hay poca cantidad de una hormona que es muy valiosa, hay una regulación a la alta en los receptores. Entonces, se traslocan más receptores, se producen más receptores para esta hormona con tal de que la poca que haya se pueda captar en los tejidos donde es más importante, sobre todo en corazón para la hormona tiroidea. Y cuando empieza a llegar la hormona tiroidea, como estas zonas tienen, digamos, más receptores disponibles, pues va a haber una respuesta mucho más intensa a los cambios y eso es lo que queremos evitar en estos casos para que no generen una arritmia. Entonces, acuérdense muy bien, ancianos o pacientes con cardiopatía ya conocida o sospechada, nunca le vayan a iniciar la dosis de levotiroxina de jalón, inícienla poco a poco, ¿sale? Entonces pueden iniciar con 12.5 o 25 microgramos en la primera semana al día, en la primera semana, y después ir haciendo ajustes hasta llegar a la dosis completa. Y una vez que lleguen a la dosis total adecuada, pues hay que hacer alrededor de 6 semanas a más tardar 12 semanas un perfil tiroideo para hacer ajustes de dosis hasta que quede el perfil normal.
Bien, en cuanto a las presentaciones de la levotiroxina o T4 en México, tenemos muchas presentaciones. Es importante decirle al paciente que mantenga la misma marca o presentación de la hormona porque hay variaciones en la potencia dependiendo de las marcas o las formulaciones de T4 que existen. Entonces es más cómodo mantener una constante porque si no tienen que estar haciendo estudios con frecuencia para saber si es, digamos, la concentración o la dosis correcta. Tomar en cuenta que se absorbe la levotiroxina en más del 70% de un estómago vacío y hay sustancias que van a afectar mucho la absorción, disminuyendo la absorción de la misma, como calcio, hierro, multivitamínicos, inhibidores de bombas de protones y colestiramina. Todo eso va a disminuir la absorción de la hormona tiroidea, entonces va a hacer que tarden más los pacientes en recuperar la función tiroidea normal una vez que ustedes inicien el tratamiento si consumen alguna de estas sustancias. No quiere decir que tengan prohibido hacerlo, pero al menos hay que separar las 4 horas de la toma de la levotiroxina. Es decir, si toman la levotiroxina tempranito en la mañana, entonces no deben de tomar calcio, hierro ni otras vitaminas hasta pasado mediodía. ¿Okay? ¿Cuáles son sus metas? Nuevamente volteamos a ver a la TSH. Las metas para el hipoprimario son la TSH de 0.25 hasta 3 o de 0.5 a 3 y en el secundario, como no podemos confiar en la TSH porque tenemos destrucción del tirotropo, lo que vemos es T4 libre. Entonces la T4 libre tiene que estar en la mitad alta, pero dentro de lo normal para los casos de hipotiroidismo secundario. Doctor, una pregunta. Adelante. Entonces, ¿alguna indicación especial para tomar el medicamento en esos pacientes? Por ejemplo, antes de comer o después de comer. No, todos los pacientes que van a tomar hormona tiroidea lo deben hacer en cuanto se despiertan por la mañana y deben de hacerlo solamente con agua natural y no deben de consumir ningún alimento, preferentemente media hora a una hora después de la toma de la pastilla. Eso es muy importante. De otra manera no van a absorber ni aprovechar adecuadamente la cantidad de hormona tiroidea que están tomando. Entonces pueden estar tomando 100 microgramos, pero si lo hacen con alimentos, a lo mejor su cuerpo en el mejor de los casos absorba 50 microgramos. Entonces requieren ustedes al menos 4 horas de ayuno y una hora o media hora mínimo después de la toma para poder mantener concentraciones estables en la sangre. La forma más correcta de hacerlo, pues díganle a su paciente en cuanto se despierte, ella tiene al menos esas horas de ayuno durante la noche, en cuanto se despierte la tome y ya después haga sus actividades normales y espere cuando menos una hora para tomar alimentos. Gracias, doctora. Ok, entonces acuérdense siempre de eso. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que hay formulaciones que tienen T3 también. Entonces, en los estudios no se ha visto que haya superioridad en los preparados de T3 con T4 con respecto a la T4 sola, pero aún pudieran llegarse a utilizar en casos donde el paciente presente malestar general, fatiga, ansiedad, depresión, que tengan, digamos, que reporten disminución en su calidad de vida o que no vean mejoría ni en el peso corporal ni en los niveles de colesterol, siempre que ustedes ya tengan un perfil tiroideo normal. Es decir, su perfil tiroideo está perfecto, pero por alguna razón siguen teniendo estos síntomas que parecen de hipotiroidismo, aunque el perfil ya está bien, pudieran tal vez utilizar T3, pero en cantidades bajitas, porque pues, obviamente el perfil pues ya está correcto. Y tomen en cuenta siempre que vayan a iniciar tratamiento que si tienen duda hay que repetir el estudio porque el tratar a pacientes con hormonas tiroideas, pacientes que no tienen enfermedad tiroidea, puede afectar la función tiroidea del paciente que no estaba mal, si empezó el tratamiento y no estaba mal, hasta en un 20% de los casos. Entonces es mejor, si tienen dudas, repetir el estudio y confirmar con eso si hay o no hay problemas tiroideos y si los hay, tratarlos. Si no los hay, no vayan a dar tratamiento por nada del mundo. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Doctora, Uh-huh. Nos había mencionado que las diferentes edades que se recomendaba hacer un perfil tiroideo. Si esto viene en el examen,
¿qué edad debemos poner? Si soy del examen en general, no es por edad. En general, lo que está aceptado es que no necesitan ustedes hacer estudio en población abierta. Podría ser recomendable después de los 60 años porque la proporción de pacientes con hipotiroidismo en mayores de 60 es mucho mayor, pero aún así algunos institutos no consideran que sea tan alta como para justificar hacer estudios en población abierta. Entonces, la respuesta correcta sería que no se requiere hacer en población abierta, salvo las características que les había puesto, que eso ya es completamente otro cuento. Es decir, si ustedes encuentran cualquiera de las características que les puse, o autoinmunidad personal de cualquier tipo, antecedentes de inmunidad o autoinmunidad en el paciente, familiares tiroideos o condiciones como síntomas que les generen riesgo, ahí sí habría que hacer el estudio en el momento en el que sea, no necesariamente por edad. Gracias. No de qué. El tratamiento para embarazadas, sí, el tratamiento debe ser con T4 en mujeres embarazadas. La única diferencia es la meta de control. Cuando ustedes tratan a un paciente con hipotiroidismo, necesitamos normalizar TSH. Y una TSH normal se considera abajo de 5. En algunos otros les va a decir menos de 3, pero el aceptado es abajo de 5 de TSH. En el caso del embarazo, de la mujer embarazada, hay cambios en el embarazo que se dan de manera fisiológica y que terminarán alterando el perfil tiroideo. Entonces, en general, aunque esto lo repasemos después, el perfil tiroideo de una persona embarazada, de una mujer embarazada, tiene T4 total, las fracciones totales T3 y T4 suelen estar elevadas. La TSH debe de estar por abajo de 2.5 en el primer trimestre y la T4 libre pudiera tener valores dentro de lo normal, pero ligeramente bajos. Entonces, de modo que el tratamiento será igual con T4, pero la meta de control va a ir establecida por la TSH y debe ser por trimestre. Entonces, mañana pienso que lo vamos a comentar con más detenimiento. Las metas para control en el embarazo de TSH son diferentes. Se debe de dar suficiente hormona tiroidea para que la TSH sea menor de 2.5 en el primer trimestre, menor de 3 en el segundo trimestre, y en algunos autores les dicen hasta 3.5 en el tercer trimestre, otros les dicen hasta 3 en el tercer trimestre, pero eso es digamos, la información del penúltimo consenso de la Asociación Americana de Tiroides. El último ya no les maneja estos rangos. El último les dice que los rangos de TSH normales para cada trimestre del embarazo se deben de estudiar para cada población en específico. Entonces no les da un punto de corte, les dice el valor por abajo del valor normal de TSH para la población en la que vivimos, pero como en México no tenemos ningún estudio que avale la TSH normal en el embarazo, entonces podemos usar esos valores que les dije. Menos de 2.5 primer trimestre, menos de 3 segundo y menos de 3.5 tercer trimestre. ¿Okay? ¿Cada cuánto se debe evaluar? Bueno, si ustedes inician el tratamiento, entre 6 y 10 semanas tienen que ser de que ya tienen la dosis completa. Por ejemplo, si le inician una dosis a un paciente joven, pueden darle la mitad de la dosis que calcularon 3 o 4 días y al quinto día ya le pueden iniciar la dosis total. Si es un paciente, como les decía, adulto mayor, tiene cardiopatía, van a ir incrementando lentamente hasta llegar a la dosis total que calcularon. Entonces, una vez que ya están en esa dosis total, sea que es un paciente anciano, a lo mejor en 15 o 20 días, o sea que es una persona joven, a lo mejor en 4 días, que ya tiene la dosis total, a partir de ahí cuentan 6 a 10 semanas y después hay que hacer perfil tiroideo. ¿Okay? Entonces, mínimo 6 semanas, máximo 10, porque después pues es tiempo perdido, a lo mejor se van a pasar de tiempo y que tenían que hacer alguna corrección antes, pero mínimo que serían 6 semanas. Si ustedes hacen el perfil antes de 6 semanas, la TSH no va a haber terminado de cambiar completamente en respuesta al cambio que hicieron ustedes y entonces pudieran tener un resultado que no podrán interpretar de manera adecuada y si no interpretan de manera adecuada, pues van a tener un mal tratamiento de la enfermedad. Entonces esperen 6 a 10 semanas a partir de que ustedes ya tienen la dosis completa de hormona tiroidea que le quieren dar a su paciente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Dieta. No hay ninguna dieta especial para ninguno de los casos. En algunas ocasiones se habla de disminuir los alimentos que puedan ser bociógenos, como las coles,
brócoli, col de Bruselas y eso, pero en realidad la mayoría de los pacientes que tienen hipertiroidismo y los que tienen hipotiroidismo, una vez que inicia el tratamiento, va a disminuir el bocio de cualquier manera. ¿Qué tan rápido lo haga? Depende mucho del tratamiento. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, si hay bocio, el dar hormona tiroidea va a disminuir ese bocio a lo mejor en los primeros 2 o 3 meses. Si hay hipertiroidismo primario por bocio tóxico difuso, los antitiroideos lo van a disminuir, el yodo lo disminuye con más velocidad, pero de todas formas va a disminuir el tamaño de la glándula. Entonces, pues esa situación de los alimentos no bociogénicos, pues pueden incluso obviarlo. En realidad no hay ninguna contraindicación con ningún alimento, pueden comer lo que les dé la gana. La tiroides, por ejemplo, un paciente con hipotiroidismo, pues no tiene función tiroidea ya, por lo general porque hubo una destrucción importante sobre la tiroperoxidasa y otras partes de la glándula, entonces lo mismo le da a esa tiroides lo que coman o no coman, porque de todas maneras nunca más va a volver a producir hormona tiroidea. Entonces lo único que necesitamos pues es sustituirla. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? No, ok. No, doctora. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí, vamos a continuar el día de mañana con el resto del repaso de hipotiroidismo en condiciones especiales, hipertiroidismo, y si nos da tiempo empezamos a hablar de tiroiditis. ¿Vale? Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Buen día. Mañana. Adiós. Bye.